Pues como saben, estamos en nuestra serie que hemos titulado, no sé si para bien o para mal, Luz y Sombras. Y hoy vamos a hablar de la relación que hay entre lo que somos, o lo que creemos ser, o lo que decimos ser, o lo que somos realmente, y cómo vivimos. Y a la inversa también, y ver si hay relación entre una cosa y la otra. Nuestra identidad y luego cómo se manifiesta esa identidad en nuestra vida de una manera u otra. Así que vamos a nuestro texto hoy. Estamos ahí en el libro primero de Samuel. Vamos al capítulo 2 hoy. Aún nos quedan, creo que 2, 3 domingos más. Veremos hasta en esta miniserie, hasta el capítulo 4 de primero de Samuel. ¿Os está gustando esta incursión en el Antiguo Testamento, que no hacemos tanto, ¿no? Pero estamos disfrutándolo mucho, de estar viendo estas historias inspiradoras. Recuerdan que leíamos del apóstol Pablo en Corintios, que fueron escritas para nosotros, para advertencia y para ánimo nuestro. Literalmente decía, ¿recuerdas? En 1 de Corintios, han quedado escritas para nosotros, para que seamos animados, amonestados, advertidos, nos podamos ver reflejados ahí y no tengamos que cometer los mismos errores que ya cometieron muchos en la historia. De hecho, hoy en la historia veremos que hay luces y sombras de manera muy literal. Vamos a leer ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, comenzamos en el versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no tenían en cuenta al Señor. Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote, o sea, era el sheriff ahí del tabernáculo, y sus hijos eran, dice, unos perversos. Versículo 13. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, vean nivel de detalle, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que le enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. En Silo estaba el tabernáculo, este templo provisional en este momento. Estamos en esta época final de los jueces. Versículo 15 dice, además, y esto va en contra de la ley, lo que dice ahora, antes de quemarse la grasa, se anticipaban, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba para ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, interrumpiendo ahí la ofrenda. Había una persona ahí intentando expresar a Dios su devoción, su amor, y lo interrumpían. Pues no te la va a aceptar cocida, como debía ser, sino cruda. 16. Y si el hombre, el que estaba ofreciendo allí su sacrificio, intentando adorar a Dios, contestaba, espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente le replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Versículo 17. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Y un contraste ahora. El niño Samuel o el joven Samuel, depende de la palabra ahí, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Su mamá una vez al año, Ana, iba a estar con él y le llevaba ropita nueva. El 20. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa diciendo que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Y luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz. ¿Se acuerdan la estéril? 3 hijos y 2 hijas, 5 hijos más. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Esta última sección. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario, y les dijo, ¿por qué os comportáis así? Todo el pueblo me habla de vuestra mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Un texto duro ahora, no obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, de Elí, pues la voluntad de Dios era quitarles la vida. 26. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor, o creciendo en la gracia del Señor, y
de la gente. Contrastes, contrastes. De hecho, ese es mi título hoy, contrastes. Podemos hablar de contrastes en muchos sentidos, pero se me ocurrió recordar la figura de esta persona. Hay una foto a continuación. Os presento a John Newton. Si no sabes qué peinado hacerte o solo tienes pelo por los lados, ahí tienes algunas ideas. Este señor, algunos lo conocerán, es muy conocido, ¿no? Trabajó por muchos años en el comercio de esclavos, llegando a ser capitán de barcos que hacían esto, comerciar con esclavos, ir a las Américas, literalmente robarle la vida a esa gente, traerlos a Europa y venderlos en diferentes sitios. Y fue capitán de diferentes barcos. Ya cuando se retiró de la mar, siguió invirtiendo en el comercio de esclavos, pero pasó algo. ¿Qué pasó? Este hombre que le quitaba la vida a las personas conoció a Jesús. Jesús lo buscó de alguna manera, le dio conciencia de lo que estaba haciendo y se arrepintió, confió en Jesús, confesó a Jesús y comenzó a seguir a Jesús. Y poco tiempo después, ¿qué sucedió con este comerciante de esclavos? Que en vez de promover, invertir el comercio de esclavos, comenzó a hacer apología del fin de la esclavitud. Comenzó con la influencia que tenía en los gobiernos de ese tiempo, con las personas con las que se asoció, a luchar en contra de la esclavitud. Y vio, poco antes de morirse, se aprobó una ley en el Reino Unido, que tiene un nombre, Acta del Comercio de Esclavos, que prohibió, como un primer pasito, prohibió la trata de esclavos en Inglaterra, en el territorio. Luego se fueron dando más pasitos, pero vio algo de su fruto. Una vida de contrastes. Newton pasó, este señor, literalmente de robarle la vida a personas, porque les robaba la vida, a entregar su vida y componer canciones para el Señor. Y es, como algunos sabrán, el autor de este, yo creo que para mí, no sé, creo que es la canción más clásica que el cristianismo ha dado, Sublime Gracia. No la voy a cantar, y menos a capela, pero sabéis cuál es. Sublime Gracia. La compuso este señor, experimentando ese perdón, esa sublime gracia, ¿no? Como se sentiría quizás Pablo, que también vemos estos contrastes de matar cristianos a pastorear cristianos, ¿no? Contrastes. Y en el texto hoy vamos a ver esta serie de contrastes. No en la misma persona, sino entre los hijos de Elí, Ofni y Finés. Tienes dos nombres también para tus nenes. Y el joven Samuel y su familia. Vamos a ver esta serie de contrastes. Dice el versículo 12, el prólogo a lo que veremos hoy. Los hijos, no hay ningún tapujo, o sea, los hijos de Elí eran unos perversos. Ahí no hay una metáfora o algo para decir. Eran unos perversos que no tenían en cuenta al Señor. Y vimos en el texto, leemos un texto muy rápido, ¿no? Pero están pasando muchas cosas ahí. Y una de las cosas que seguramente por años hicieron fue entorpecer a la gente que quería ir a Silo, a donde estaba el tabernáculo, a encontrarse con Dios y también a expresarle de alguna manera su amor a Dios. La gente iba allí, quizás habían ahorrado para ofrecer una paloma o un carnero, algo que pudiera interceder por su pecado o simplemente celebrar el amor de Dios expresado por medio de una ofrenda. Y la gente iba allí con todo su buen corazón a estar con el Señor, como Ana fue en su momento y también ofreció sacrificios allí por Samuel, y estorbaban a la gente. No permitían que la gente pudiera tener devoción con Dios de manera natural, estorbaban a la gente que estaba yendo allí a adorar al Señor. Era terrible, ¿no? Dice literalmente el versículo 16 que eran agresivos con la gente. Dice, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza, o me la das o te la quito. Ofrendas que las personas habían comprado para regalárselas al Señor. Dice que el pecado de estos jóvenes, el 16, era gravísimo a los ojos del Señor. Los hijos de Elí eran unos perversos. ¿Y cómo es esto posible, no? Estos chicos, estos jóvenes que habían crecido en el ambiente del tabernáculo, en nuestro contexto podríamos decir que eran niños de iglesia, ¿no? Sus padres eran creyentes, han nacido escuchando el evangelio en la escuela dominical, no sé. ¿Cómo es posible que niños de iglesia estén haciendo esto tan horrible, acostándose con las chicas que iban ahí a servir al Señor? Seguramente violaban a muchas de ellas, porque la mujer, sabemos, era muy indefensa en la antigüedad. ¿Cómo es posible?
Dice el versículo 12, nos da una pista, dice la NVI, no tenían en cuenta al Señor. ¿Sí? Si alguno tiene la Biblia de las Américas o la Reina Valera, otras traducciones del hebreo dicen que no conocían al Señor. Y la palabra ahí es yadá, y no es que yo sea un especialista en hebreo, sino que es una palabra muy típica en el hebreo en textos como estos. Cuando la escritura en Génesis 5, si no me equivoco, dice que Adán conoció a Eva, refiriéndose a tener relaciones íntimas con ella, es yadá. En otros textos que ya hemos leído es también yadá. Cuando leíamos en Jueces que el pueblo después de Josué no conocía al Señor, es yadá. Es un conocimiento profundo, una relación estrecha. ¿Por qué estos jóvenes eran así, tan terribles? Porque no conocían al Señor. El Señor no era algo importante para ellos, no amaban a Dios. Y si Dios no regula tu vida, pues vives como mejor te parece. Y ellos habían elegido vivir de esta manera. No tenían un conocimiento profundo de Dios, no tenían temor de Dios, no habían experimentado el amor de Dios, quizás con los privilegios que tenían ahí, siendo su padre el sumo sacerdote, tenían acceso a la carne que sobraba de los sacrificios o que se retiraba de los sacrificios, tenían el 10% de lo que el pueblo ganaba, lo daba para el sostenimiento de estos levitas, de las personas que trabajaban en el templo, eran privilegiados quizás y no tenían necesidad de Dios y no conocían a Dios. Entonces, ¿por qué están actuando así? Dije que íbamos a hablar hoy de cómo, de que hay cierta relación o mucha relación entre quiénes somos o quiénes creemos ser o lo que sea y cómo vivimos. Pues vivían así porque es lo que eran. No eran personas que estaban intentando regular sus vidas por Dios, por la ley de Dios, por el diseño de Dios para las cosas. Estaban viviendo a su manera y habían elegido vivir así. Cuando eliges vivir a tu manera puedes vivir fuera del diseño de Dios, ser malo, ser terrible, ser lo que quieras, pues. Vivían así porque eran así. Estaban respondiendo a lo que eran, a su identidad. Entonces, lo primero que podemos preguntarnos, después de estar asombrados por estos chicos tan terribles, queremos traer el texto a nuestro corazón, es ¿cómo te define tu vida? Cuando miras tu vida o cuando yo miro mi vida, la vida de estos chicos definía claramente que no conocían al Señor, no eran hijos de Dios, no eran personas que amaban a Dios. Tú vives de cierta manera. ¿Cómo te define tu vida? Más allá de tu confesión, que puede ser muy real o simplemente teórica, tu vida, tus decisiones, cómo priorizas, cómo vives los lunes, no solo los domingos, los miércoles, en qué cosas piensas, qué cosas te apasionan, cuáles son tus cargas, cómo vives en casa, la manera en cómo te mueves, te desenvuelves, cómo utilizas tu dinero, tus recursos, el tiempo que dedicas a otras personas. ¿Cómo vives? ¿Qué dice acerca de tu vida? ¿Cómo define tu vida, tu propia vida, más allá de tu credo, lo que confiesas? Mira un contraste en el texto. Pensando en el texto y en estos contrastes terribles que hay, pensaba en esto, en qué me define a mí, porque vemos claramente en el texto diferentes personas definidas de diferente manera. Dice el 18 que el niño Samuel, por su parte, el texto mismo hace este contraste, dice, en cambio, en contraste, el niño Samuel, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo. Dice, seguía sirviendo, estaba en ese proceso de seguir al Señor, de servir al Señor, de crecer en el Señor. Él era un hijo de Dios, estaba aprendiendo a amar a Dios, y estaba viviendo como eso. La forma en la que él vivía definía lo que era. Dice que seguía sirviendo en la presencia del Señor, en el mismo lugar donde estaban los hijos de Elí. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica, su madre sirviendo al Señor, llevando una túnica cada año a su hijo. Y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Vemos a Samuel, a su madre Ana. Del Cana no sabemos tanto, pero ahí está también ofreciendo ofrendas al Señor, están confiando en Dios, están expresando amor a Dios, están sirviendo a otros. Aquí tenemos este texto bonito de Ana, cada año subiendo con una ropita nueva, porque Samuel iría creciendo como todo niño, con una ropita nueva, un poquito más grande, para que Samuel pudiera vestir. Servicio a otros, amor a Dios, amor a otros. ¿Qué está pasando? Que están respondiendo a lo que son. Están respondiendo a lo que son. Por eso a veces no tenemos que mirar tanto cómo vivimos, que la Biblia obviamente nos llama a examinarnos, pero a veces cuando no hay nada en nosotros que desea seguir a Dios o
no confiamos en cómo Dios dice que debemos vivir en su diseño. Quizás tenemos que examinar más quiénes somos e ir más a evaluar quiénes somos y no tanto lo que estamos haciendo. Porque quiénes somos y nuestra identidad definirá cómo vivimos, cómo priorizamos, cómo decidimos, etc. Como estoy diciendo, estos contrastes nos señalan que hay una correspondencia entre cómo vivimos y quiénes somos. Jesús lo dijo con estas palabras trascendentes, que son un refrán hoy muy típico. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Jesús es la persona, yo pienso que con la mirada más llena de gracia y de amor, con la que todos querríamos estar en nuestros buenos momentos y en los malos también, a encontrar gracia. Pero también es esta persona que como nos ama, también dice a veces las cosas con mucha claridad. Y dice, si estás dando espinos, no eres un manzano. O sea, hay una relación directa entre cómo vives y lo que eres, y lo que está pasando en tu corazón. Ahora, la palabra clave, como decía, no es leyes, ¿no? Porque podríamos aquí forzarnos, y yo empezar aquí a ponerme el rollo predicador, a forzar que vivamos de tal manera. Pero la palabra clave no es leyes, forzar más la máquina para parecer determinada cosa. La palabra aquí es yadá, que es este conocimiento profundo de Dios. La palabra clave es cómo va nuestro yadá personal, ¿no? Cómo estamos conociendo a Dios, desarrollando nuestra relación con Dios, mientras conocemos a Dios en la Escritura, como hacemos ahora, como hacemos en lo personal, con otros, caminando con otros que son buenas influencias, pero también sirviendo a otros, porque hemos dicho muchas veces aquí, conocer a Dios no es algo de escritorio, se conoce a Dios también caminando, sirviendo, ayudando a otros. En modo misión se escribió la Escritura, lo he dicho muchas veces. Mientras evaluamos quiénes somos, trabajamos con quiénes somos delante del Señor, informando todo lo que somos, de cómo Él es y cómo estamos llamados a vivir, estamos sirviendo a otros, algo en nosotros está cambiando y luego nuestra manera de vivir también comenzará a cambiar. Porque comenzaremos a vivir según somos. Jesús dijo, no se echa vino nuevo en odres viejos. Odres viejos son estos envases de cuero donde ponían el vino. Si esos odres están viejos, el vino nuevo los va a reventar. Esto no tiene sentido, ¿no? Ni tampoco se echa vino, dijo Jesús, en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres. Si tú intentas forzar la máquina y cumplir todo sin cambios en el corazón, te vas a cansar. Y en algún momento dejarás de venir aquí, de querer ver a ningún cristiano que te recuerde lo que tienes que hacer, porque tu odre está a punto de reventar. Se derramará el vino, los odres se echarán a perder. No queremos eso. Más bien, dice el Dios eterno Jesús, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Es algo que va pasando al mismo tiempo. Dios está haciendo algo en nosotros, algo en nuestra identidad está cambiando y luego la manera en la que vivimos también está cambiando, respondiendo a lo que somos. Dijo Jesús también, donde esté tu tesoro estará tu corazón. Aquellas cosas que anhelas, que deseas, que te cargan, que te mueven, hablan de dónde está tu corazón, de quién eres, de cuál es tu identidad. Vemos a Ana invertir en su propia vida, subiendo cada año a Silo, invertir en la vida de Samuel, llevándole ropita nueva cada año. Vemos a Samuel creciendo en la presencia del Señor, en la ley del Señor, seguro. Están desarrollando su vida, están definiendo su vida. Y una segunda pregunta hoy, yo traigo 2 preguntas solamente. Dice, ¿cómo estás siendo discipulado? Pues si queremos vivir de cierta manera y estamos diciendo que debe cambiar algo en nosotros para vivir de cierta manera, pues ¿cómo estamos siendo discipulados? ¿O cómo estás creciendo en lo que eres? ¿O cómo estamos creciendo en lo que somos? Para vivir diferente tenemos que cambiar y que nuestra identidad también se desarrolle. Dice el versículo 21 ahí de nuestro texto, primero de Samuel, el Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel, dice ahora, crecía. ¿Ves ahí? Samuel crecía en la presencia del Señor. Y el texto sigue, pero es interesante esta palabra ahí, crecía. Samuel estaba creciendo en la presencia del Señor, seguro que estaba conociendo a Dios por medio de la Escritura. Estaba en el tabernáculo, Elí seguro que le leía la Escritura. Estaba sirviendo al Señor
como niño, como jovencito, haciendo lo que Elí le encomendaba, lo que había que hacer en el tabernáculo, ayudar en el servicio del tabernáculo. Estaba creciendo, estaba amando al Señor, estaba sirviendo a otros, estaba siendo discipulado en medio de todas estas influencias que necesitamos. La influencia de su madre, la influencia de Elí, la influencia de la Escritura, la influencia de involucrarte en la vida de otras personas, imprescindible para que tu corazón crezca como debe crecer. Y estaba siendo discipulado por todas estas influencias. No solo estamos hablando de un curso de discipulado, que está bien, también lo podemos hacer. Es genial poder sentarnos 5 o 6 y tratar un libro, crecer, conocer acerca de algún tema. Queremos eso también. Pero estamos hablando de algo transversal. Algo que toca toda tu vida. Es la gente con la que te relacionas, los libros que te compras para leer, lo que haces en tu tiempo libre, lo que escuchas, a quién pides consejo cuando necesitas consejo. Las influencias que están modelando quién eres. Esa es la pregunta. ¿Cómo estás siendo discipulado? Continúa el texto, versículo 22, dice, Elí, aquí tenemos el contraste otra vez, que ya era muy anciano, se enteró. Parece que no era como se dice hoy, un padre muy presente, ¿no? Pues se enteró muy tarde, ¿no? Se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, que incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Sabemos bastante de las influencias del niño Samuel, del jovencito Samuel, pero no sabemos mucho de las influencias de los hijos de Elí, de Ofni y Finés. Parece que Elí no hizo todo lo que podían hacer. Si te pones a leer libros, casi todos coinciden en que no era un padre fantástico, ¿no? Dejó demasiado espacio para que sus hijos hicieran lo que quisieran. Tampoco los corrigió mucho, no hizo mucho por atajar la situación. Sus propias decisiones también. Ellos como chicos, como jovencitos, tomaron sus propias decisiones. Pero no estaban siendo discipulados por la ley del Señor, por la Escritura, por buenas relaciones, el servicio y el amor a otros, personas que pueden influenciar tu corazón. No habían tomado decisiones para tener buenas influencias que discipularan sus vidas. Y aquí acabaron. Entonces la pregunta otra vez, ¿qué te está dando forma? ¿Qué me está dando forma? ¿Qué nos está discipulando? Samuel no escapó del mundo, porque aquí, cuando nos da miedo ver a estos dos, como dice el texto, que eran perversos, estropeando todo lo que Dios quería hacer en su pueblo, podemos huir al otro extremo. Los seres humanos, esto va más allá de las creencias, somos expertos en irnos a los extremos. Siempre estamos peleando, ¿no? Cuando algo nos causa rechazo, corremos al otro extremo. Entonces, cuando vemos la vida de Ofni y Finés, no tenemos que correr al otro extremo y encerrarnos en algún monasterio, como podríamos hacer, ¿no? Sí tenemos que buscar influencias buenas que nos disipulen, pero tenemos que vivir en el mundo. Samuel estaba relacionándose allí con todo tipo de personas, ayudando a todo tipo de personas. Luego lo veremos al final del texto. Dice versículo 25, ellos, los hijos de Elí, no hicieron caso de la advertencia de su padre. Cuando venía una influencia correcta, tampoco estaban muy interesados. Ahí está su propia libertad y sus propias decisiones, ¿no? Dice que el Señor ya había juzgado quitarles la vida. 26, contraste por su parte. Mira ahora, el niño Samuel seguía creciendo, dice, ganándose el aprecio del Señor o creciendo en la gracia del Señor y de la gente. ¿Lo ves? Samuel no solo dice que estaba ganándose el aprecio del Señor o creciendo en la gracia del Señor, encerrado en algún lugar. También su relación con la gente estaba creciendo. Seguía viviendo en el mundo. Y no podemos huir del mundo porque el mundo está en tu corazón. Donde tú huyas para alejarte del mundo, llevarás el mundo allí, ¿no? Donde tú estés. Estamos en proceso, todos estamos en nuestro proceso. Aun cuando estamos siendo discipulados por buenas influencias, estamos en nuestro propio proceso, con nuestras propias heridas, seguimos haciendo daño, no solamente nos hacen daño. Pero aún en estos procesos de discipulado, cuando el temor a Dios nos lleva a querer crecer en Él, estamos descubriendo vida en Él, descubriendo que su camino es mejor, que su diseño para la familia, para la vida, para las finanzas, para todo, es mejor, que hay plenitud, como dice el salmista, plenitud de gozo en su presencia, que realmente es el mejor plan. Debemos vivir entre la gente. Recordar que somos gente también, no estamos al margen de fallar. Y como cristianos a veces nos pasa esto, ¿no? Que nos metemos en cierta burbuja y estamos cerca de Dios, estamos en buenas influencias, en este ambiente de iglesia que
generamos aquí como una aureola de santidad, de amor y de cariño, que está bien, que lo hacemos y está bien, el Espíritu lo genera a veces. Pero nos olvidamos o tapamos que convivimos con cierta oscuridad todavía. Y esa oscuridad que todavía tenemos, con la que Dios está trabajando, te está discipulando, estás en una relación creciente con Jesús todavía, debe darte gracia para relacionarte con el resto de la gente que también está luchando con su propia oscuridad. No nos relacionamos con el resto de la gente con superioridad, sino con la humildad de que somos alguien con quien Dios se está relacionando en medio de tu propia oscuridad. Entonces tenemos que estar ahí, como Samuel, sirviendo, amando. Dice que servía en la presencia del Señor, que crecía en el Señor, crecía en la gracia del Señor. Involúcrate con la gente. No tengas miedo a la gente. Estamos en el mundo llamados a estar en misión y eso tiene que ver con gente, no con mascotas. Tiene que ver con gente. Samuel, reitero, versículo 26, crecía en su relación con el Señor, en la gracia del Señor, ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Esto es siempre transversal en la Escritura, ¿no? Una de las maneras por las que sabemos que los hijos de Elí no estaban en el camino correcto es porque no amaban a la gente. De hecho, eran tan egoístas que estaban destruyendo a la gente, pensando que eso era mejor para sus propias vidas, se estaban destruyendo a sí mismos también. Amando a Dios, escuchando a Dios, sirviendo a otros, viviendo para otros, contrastes. Bien, somos animados primero a recordar quiénes somos, cuál es nuestra identidad como hijos de Dios o no, y examinar cómo nuestra vida lo define o no para hacer ajustes. Una pregunta interesante, ¿no? Es introspección profunda también, pero la manera en la que vivo me define como un hijo de Dios. Tengo que examinarme y decirle a Dios que me examine. Creo que estos contrastes en nuestro texto hoy nos animan a hacernos esa pregunta. Es una historia en la que vemos estos contrastes que nos animan a preguntarnos ¿dónde estamos? ¿En qué equipo estamos? Pero también somos animados a buscar buenas influencias, como he dicho, para nuestros discipulados. En lo personal, eso ahí muchas veces vamos bien, ¿no? En lo personal, leer, entender, conocer, orar, pero también en lo grupal, ¿no? Cómo caminas con otros que también crees, qué influencias tienes con otros, en tu grupo pequeño, con las personas de tu ciudad, en tu vecindario, en tu bloque, con tu vecino, con los que necesitan quizás tu cuidado, involucrándote en la necesidad de alguien más. No podemos huir y vivir al margen del mundo, como decía. Parte del proceso de discipulado, parte del proceso es servir al mundo. No es algo que sucede después o extra o que estaría bien, es parte del proceso. Muchas veces, si has servido al Señor en algo con otros, habrás experimentado crecimiento mientras lo hacías, seguro. Si te has involucrado en misiones con otros, en algún ministerio con otros, en ayudar, en alguna asociación con otros, has experimentado crecimiento mientras lo hacías. Porque así lo ha diseñado el Señor. Mientras sirves a otros y pones lo que sabes, lo que eres, tus talentos, tus dones, tu fuerza, tus recursos, lo que sea, al servicio de otros, con otros, creces. Funciona así. Contrastes. Pequeño Samuel no huyó del mundo, crecía en el Señor, pero crecía en el aprecio de la gente. Y este título, esta frase, esta última frase de nuestra sección hoy, nos recuerda el texto que leyó Noah Rodríguez antes. Dice que Jesús también crecía en la gracia y en el aprecio de la gente, lo mismo. Hay como una tipología de Jesús en parece este niño Samuel que parece un santo, ¿no? Parece que la cabeza le está brillando, ¿no? Y seguro que luchó con sus luces y sus sombras. De hecho, vemos que sus hijos, más tarde, si sigues leyendo la historia, no llegaremos ahí en la serie, no siguieron a Dios tampoco sus hijos. De hecho, el pueblo, cuando vio sus hijos la que estaban liando, danos un rey, por favor, porque tus hijos no, si te van a sustituir tus hijos, mal nos va, ¿no? Y es cuando piden un rey. Y tampoco con Saúl le fue muy bien, ¿no? Pero sus hijos tampoco fueron bien. Entonces no sabemos si es que como padre tampoco cumplió, si fue responsabilidad de sus hijos, pero Samuel tendría sus cosas. Pero la Biblia lo está presentando de esta manera, con una luz bonita, que irradia, un ejemplo bonito, y se convierte en un tipo de Jesús para nosotros. Y Jesús viene a rescatarnos, ¿no? Con su gracia, con su amor por la gente, esa gente eres tú y yo. Para si nuestra vida no nos ha estado definiendo como hijos de Dios, encontrar perdón,
comenzar de nuevo, dar un nuevo paso en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a cómo tratamos a nuestros hijos, nuestros hermanos, en cuanto a nuestro compromiso con lo que sea, en cuanto a nuestro servicio a otros. Hay gracia en el camino. Esta es la gran frase de la Escritura. En Jesús, que también creció en gracia por Dios y por la gente, hay gracia para el camino. Hay perdón y el entusiasmo necesario para seguir adelante. Contrastes. Si somos sinceros, todos vivimos entre contrastes. Tú no eres ni Samuel ni los hijos de Eli. Estás a mitad de camino entre ambos siempre. Porque tú somos iguales, tenemos los pies en este mundo, siempre lo digo. Todos vivimos entre contrastes ahí. Y esta pequeña sección de la Escritura viene a generar este contraste para tocar nuestro corazón y recordarnos y animarnos que vale la pena seguir a Dios y crecer como el niño Samuel crecía, como Jesús también crecía. Dice el versículo 26, no dice que Samuel fuera perfecto, dice el versículo 26 que seguía creciendo. Estaba en sus procesos de discipulado, estaba Jesús dándole forma a su corazón todavía. Así que el objetivo hoy, la meta hoy es seguir creciendo. La perfección ya Jesús nos la dará en su tiempo. Dice 1 de Juan 3 que cuando le veamos, no sé cómo será eso, seremos semejantes a Él. No sé cómo será eso, será increíble seguro. Pero en el camino, la frase hoy, seguimos creciendo. Un pasito más en algo, un pasito más. Alguien a quien amar, alguien a quien servir, alguien por quien orar. Algo en nuestra vida, una nueva influencia, proponerte, todavía estamos al principio de año, ya en febrero, pero leer la Escritura, dejar que te influencie también. Seguir creciendo es el desafío hoy, dar otro pasito. Y en este seguir creciendo, lo recuerdo, porque como nos encanta que Dios nos ame y todo esto de recibir todo de Él, pero en el camino también tenemos que rebote a otros, servir a alguien más, puede ser tu hermano, tu hijo. En casa tenemos tantas oportunidades con quien vivas, de generar una influencia en esas personas, de leer algo juntos mientras coméis en la noche o orar, caminando, lo que sea, pero genera influencias allí donde estás, donde vives. No solo las que tienen que ver contigo, sí, busca gente que te mentoree, que esté por ti, pero estate también tú por alguien. Hay alguien más que también te necesita a ti, estate por alguien. Tu hermano, tu hijo, tu amigo, tu vecino, pero sigamos creciendo. Padre, gracias por estos textos que, como dice el apóstol Pablo, escritos para nosotros, como un espejo para vernos, nuestra oscuridad, nuestras sombras, como titula la serie, pero ver también tu luz, como la vemos en el niño Samuel y en Ana y su piedad. Y por tu Espíritu, Señor, guíanos a un pasito más de seguir creciendo. Sea lo que sea que signifique para nosotros hoy, seguir creciendo. Quizá dejar ya de una vez ese pecado que nos destruye atrás, danos la libertad. Si hay un pecado que nos tiene encadenados, alguna adicción, alguna cosa, danos libertad, Señor. Danos el valor de pedir ayuda. Si hay algo en nuestro carácter que tenemos que dejar atrás, dejar de decir que somos así, arrepentirnos y creer en ti. Si hay otras cosas a nuestro alrededor que nos están afectando, que podamos caminar juntos, ayudarnos a seguir creciendo. Y danos la alegría de encontrar que es el mejor camino. Danos ojos para ver que vale la pena. Que fuera de ti no hay luces, no hay verde, no hay flores. Ayúdanos a verlo y por tu Espíritu impúlsanos hacia ti. Arrástranos hacia ti. Como dice el profeta Oseas, con cuerdas de amor, atráenos a ti otra vez. Y si estás aquí sin Jesús y quieres venir a Jesús, la mesa está puesta. Puedes decirle a Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste por mis pecados, perdóname, quiero seguirte, comenzar a seguirte y queremos acompañarte también. Así que cuéntalo. Padre, por tu Espíritu ven a hacer algo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.